¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a hablar en un minuto nada más con la contadora Susana Ustares, que es la secretaria general de APOC. Hay malestar como consecuencia de los anuncios del señor Sadir de hace algunas horas respecto del pago escalonado del salario a la administración pública. Vamos a hablar con ella, a ver cuál es su visión y qué es lo que están pensando ahora en el marco del Frente Amplio Gremial y cuáles son las medidas que van a poner en marcha si es que están pensando en tomar alguna medida. Morales ha desarrollado una sola visión sobre lo que pasa y sobre lo que está por venir. Es su visión, la de él. ¿Y por qué digo esto? Es precisamente todo lo contrario de lo que dice el ABC para enfrentar una crisis. El ABC, ¿qué sugiere? Que para enfrentar una crisis de esta magnitud se requiere la construcción de consensos con todos los sectores de Jujuy. La pregunta sería entonces, frente al tsunami que se avecina en materia económica social, ¿Morales va a apelar a su visión única o va a convocar a todos para acordar una visión unificada? No es lo mismo una visión única que una visión unificada para enfrentar la pandemia económica. Esta es la pregunta. El gobierno está entrando en una nueva fase donde el éxito de esta etapa de la llamada nueva normalidad estará en sostener el difícil equilibrio entre la prevención y la productividad. Estamos claros que el sistema de salud se sostiene con la economía, hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Obviamente que la vida es lo más importante, como dice el presidente, pero el insumo para que haya vida es la comida. ¿Se da cuenta que una cosa tiene que ver con la otra? Es por eso que el desafío, creo yo, es garantizar el equilibrio entre la prevención y la acción productiva. De manera que el desafío ahora por la supervivencia, si usted quiere, es doble, ya que es clave la cohabitación de la economía con la prevención. De esto hoy está hablando el mundo. Pero para lograr el éxito de esta convivencia entre la economía y la prevención, es necesario cerrar un acuerdo que incluya economistas, científicos, empresarios, productores, médicos, epidemiólogos, comerciantes. ¿Para qué? Para moldear un sistema razonablemente aceptado de manera tal que garantice ese equilibrio que le estoy planteando. De manera que en esta segunda fase va a requerir poner a la cabeza de la crisis a las mentes más importantes de la provincia de Jujuy. El señor Morales debe entender que el concepto de visión única no es hacer la del llanero solitario, que es el rol protagónico que quiere instalar el señor Morales a esta hora. En un momento vuelvo y conversamos con la contadora Susana Ustares. Gracias, director, muy amable. La contadora Susana Ustares con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a Dios haciendo obedientemente estas reglas de cuarentena dentro de lo que se puede, la actividad sindical, ¿no?, que me cabe de representación de los compañeros afiliados del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo cayó en los trabajadores la medida tomada hace algunas horas por el gobernador de escalonar sueldos después de haber aprobado en la legislatura una deuda fenomenal supuestamente para pagar salarios? Bueno, sin duda que es una gran preocupación, sobre todo por el formato que ha tomado esta decisión. De nuevo, y para variar 4 años y medio de gestión que lleva, lo ha hecho de manera unilateral, impuesta, abusiva, sin consulta,
a los sindicatos sin convocarnos mínimamente, sin avisar y sobre todo sin prever una serie de aspectos que esta medida debería haber contemplado. Por ejemplo, no es solamente decir vamos a pagar a cuenta 30.000, sino que se va a insumir en esos 30.000 pesos de una primera fase, cuántos empleados están afectados, cuántos, en qué cantidad y en qué proporción, cuándo sería el saldo porque se ata ese segundo pago o pago cancelatorio a la obtención del préstamo, lo cual es incierto. O sea que somete a la clase trabajadora a una incertidumbre y hay algo sí que es cierto, los primeros 30.000 pesos se los va a llevar el Banco Macro, porque debita la tarjeta, porque debita los préstamos, porque debita embargos, porque debita todo contra un sueldo esmirriado ya de los trabajadores, que esos 30.000 van a volar del cajero. De manera que va a sentir el empleado el impacto total y directo de todas sus cuentas, mientras no se hace de un peso para seguir viviendo. Y además, la pregunta técnica de cualquier liquidador es ¿qué pasa con los demás pagos? Los embargos a favor de las familias, los descuentos comerciales a favor de los proveedores de los compañeros estatales que van por planilla a través del sindicato, la cuota sindical, todas las demás componentes no se sabe cuándo van a ser pagadas. ¿La puedo interrumpir ahí? Sí, cómo no. ¿Estos componentes de lo que usted habla no han sido contemplados aparentemente en la toma de decisión del gobierno? No, porque no las ha comunicado, no ha orquestado con el banco ningún proceso distinto, de manera que el banco, como habitualmente, va a acreditar 30.000 y va a debitar lo que tiene que debitar. Hasta aquí no hay ningún acuerdo con el banco de hacer proporcional esos descuentos, de frenar algunos. No sabemos qué va a pasar con los intereses de lo impago, porque pueda quedar alguien impago del banco y le van a determinar intereses porque no está acordado ni informado. Eso era lo que queríamos. Le hemos pedido audiencia al ministro Sadir y al ministro de Trabajo, con la novedad de que al ministro de Trabajo sí le pudimos ingresar una nota, porque tiene una mesa de entrada. Cuando fuimos a la Casa de Gobierno nos dijo la Guardia Policial que no hay cómo recibir una nota, así que no se la hemos podido presentar a la nota al ministro Sadir. Le hemos avisado, sí, del pedido, y el ministro de Trabajo sabe que tiene que interceder para lograr esta audiencia. Esta audiencia era técnica, era saber los pormenores técnicos de esta decisión. Y por supuesto que ya ayer sacamos un documento de rechazo fundamentado, fuerte, porque ya es el cuarto intento que este gobierno en solo un mes hace de afectar a los trabajadores de alguna forma, porque según siempre se ha dicho, el problema de Jujuy son la cantidad de los trabajadores que hay, de lo cual no somos responsables los trabajadores. Sin duda que hemos entrado a trabajar y seguimos trabajando porque la clase política de aquel momento, de este momento, nos ha contratado y sustenta esa planta. Hoy no es el tiempo de dejar un trabajador sin su fuente laboral, entonces estamos pidiendo que se garantice y que incluso como mínima cosa, que monitoreemos la inflación, si no se desata, a ver si podemos mantener esta masa salarial más o menos estable. Ahora, Susana, le hago una pregunta. Por ejemplo, sus colegas trabajadores, ¿qué piensan? ¿Piensan que esta situación es como consecuencia de la pandemia o piensan que es como consecuencia de la mala praxis del gobierno a lo largo de 4 años? No, ya viene de antes. ¿Pero lo saben los trabajadores? Quiebre. Sí, bueno, mi sector más que ninguno, sí, pero todos los trabajadores, cada uno en su sector ha visto cómo durante 4 años se hizo una serie de endeudamientos, de malgastos y de que fuimos señalando el crecimiento exponencial de la clase política, de funcionarios con altísimos sueldos, sin la capacitación para llevar a cabo las funciones para las que eran designados, que han producido un grave daño, y esto se lo acusa fundamentalmente en salud y en educación, pero en general ha habido durante 4 años una gestión que ha asumido el trabajador. Primero en el terror, ya que la precarización laboral es enorme y la amenaza de la pérdida del trabajo ha estado siempre en los aprietes que los jefes han impreso a sus trabajadores,
y los descuentos de días de huelga, la persecución a quien hace un reclamo, la molestia permanente de quienes levanten la voz para algo. Esto se le ha dicho al señor gobernador en la audiencia que nos dio, que nos convocó. ¿Y qué le dijo Morales? Y bueno, que va a tomar carta en el asunto, que no puede ser, que él habló con los ministros para que sean de puertas abiertas, ningún ministro recibe, ningún ministro da respuesta, ningún ministro atiende los reclamos. Se le dijo, y me tocó pues, ser parte de la mesa con Sanidad, que se lo expuso de cuerpo entero, Justicia, Viales, SOENFA, que es la que tiene todos los hogares de ancianos, de niños en riesgo, planteó carencias, maltrato, planteó un montón de cosas, a su turno, a PUAP, por los profesionales, a mi turno, la molestia del gobernador notable cuando se le habló del deterioro salarial con el que llegamos acá y que ya hace un aporte de más de 1.000 millones de pesos a la masa salarial en menos que venimos resistiendo nosotros, con una inflación que no se detiene. Ahora, ¿cuándo? Le pintamos de cuerpo entero la situación. ¿Y cuál fue la respuesta? Y su respuesta es: hagan lo que ustedes quieran. Yo no puedo, en este momento solo tiene la pandemia en la cabeza. Es más, nos comimos durante 45 minutos un discurso repetitivo que todas las noches escuchamos en el COE. Perdóneme, ¿pero qué quiere decir hagan lo que quieran? Y, por ejemplo, en el tema que les reclamamos del tope salarial que afecte a algunos trabajadores, nosotros que afecte a los dirigentes políticos no es algo que vayamos a plantear, pero sí a trabajadores de carrera. Entonces digo, dicen que hagan lo que quieran, un juicio seguramente, un amparo, seguramente una inconstitucionalidad. Total, él sabe que a nivel provincial no va a tener un fallo desfavorable, por lo menos no en lo breve. Solo en instancias superiores, cuando tengamos que llegar a la Corte, tendremos algún resultado. Entonces, es como que se siente seguro sobre una situación que domina, que es la provincia entera, los poderes de toda la provincia, el poder policial, sumado ahora al poder parapolicial que tiene el COE, más el Código Contravencional, que cae también. Entonces hay como una atadura completa que le da la tranquilidad al gobernador de actuar de espaldas a la ley en muchos casos, esta disponibilidad del personal. No, puede estar tranquilo de actuar contra la ley. Y bueno, acá dentro de la provincia no tiene quien le marque un freno, porque se ha asegurado de debilitar a los sindicatos, a los trabajadores. Le hago esta pregunta, perdónenme, quiero cerrar esta idea. Cuando los trabajadores están seguros que ellos creen que la situación de deterioro económico y salarial no obedece a la cuestión de la pandemia. Sí, sin duda. Porque fíjese que el gobernador hasta utiliza la situación simbólicamente poniéndolo el ministro Sadir en el COE, anunciando el recorte o el escalonamiento del pago de salario. Vincula todo con esto. Simbólicamente utiliza el COE o la pandemia para tomar medidas. Esto lo tienen claro los trabajadores. Lo decimos en el comunicado de ayer, utiliza la pandemia para adoptar medidas totalmente excedidas de un marco jurídico mínimo, que es la Constitución incluso, en algunos casos, para enjugar y tapar 4 años y medio en los que vinimos reclamando paritarias, porque no las hubo, nunca fue respetada. Le planteamos en la reunión, y se lo dije como está sentado usted y yo, al gobernador: aquí no hay calidad institucional en la paritaria. Usted no nos respeta como entidades que representamos legítimamente a los trabajadores, y en tal caso nosotros no tenemos paritaria para respetarlo a usted como una institución, y tenemos que vivir en un conflicto de intereses y escucharlo por la prensa, que usted nos escuche por la prensa, cuando tenemos que estar en una mesa respetuosa, ordenada, técnica, honesta, de información. ¿Y qué le dijo? Nada. O sea, él todo lo que va contra su discurso trata primero de no escucharlo, después de defenestrarlo, porque después a la noche siguiente salió en el COE muy irritado con los sindicatos que, salvo algunos que le han dicho lo que querían escuchar, otros parece que vienen de otro planeta por las cosas que plantean. Nosotros venimos del planeta real,
que vivimos todos los días. Y aquí, un poco por la editorial que usted hizo al comienzo, quiero decir, nosotros sí estamos bregando por nuestros salarios, que es nuestro derecho, un salario digno, condiciones dignas de trabajo. Pero además, la economía de la provincia depende en gran medida de los sueldos de los estatales. Porque aunque él quiso, desde que vino, su discurso fue cambiar la matriz productiva, creando otras fuentes de ingreso para la provincia, alternativas, es decir, la energía solar, el litio, no ingreso. Claro, planteó como un cambio de matriz productiva con otras actividades que salieran de las convencionales, tabaco, ingenio y la administración pública. Pero la realidad es que ninguno de esos proyectos faraónicos que han determinado el fuerte endeudamiento que señala, ninguno está funcionando ni generando un peso de recursos para la provincia. ¿Por qué? Porque no han sido culminados, porque no ha llegado a culminarse a pesar del fuerte endeudamiento externo que adquirió la provincia y que va a durar generaciones. No funciona Cauchari, no funciona la planta fotovoltaica, no, o sea, litio, Girsu, tren. Si vamos a ver todos los proyectos que se plantearon, todos han quedado con una deuda real, pero un funcionamiento no concreto. ¿Cuántos años lleva usted como contadora? Yo estoy graduada hace 38 años. 38 años. Y 35 trabajando en el Tribunal de Cuentas. Muy bien. ¿Usted, en rigor de verdad, cree que la provincia tiene envergadura para tomar semejante nivel de deuda? No, es más, uno que me antecede a mí en la antigüedad como contador y es una eminencia técnica, el contador Jumber, hizo un estudio que es un flujo de fondos, es decir, cuándo va a volver estos fondos y cuándo, descontando los pagos de deuda y la producción y el crecimiento, cuándo estimamos que empiece 15 años. Claro. Entonces, esos son estudios técnicos, duros, reales. No va a volver un peso de todo eso en ese tiempo. Entonces, el cambio, sin duda, de una matriz productiva puede llevar generaciones y lo entendemos, pero adoptar esas medidas en el concierto de una crisis como la que venimos y como la que estamos sumidos, la verdad que nosotros no gestionamos, nosotros los gremios no gestionamos. Yo no soy gestora, yo soy auditora y soy técnica y veo las cosas desde esa miope manera, ¿no? Porque es bastante limitada. No veo, como él sabrá ver, tal vez el horizonte político u otro ahora, que se frente a ese, yo lo veo técnicamente. Ahora la conecto con un tema. Frente al desastre que estamos presentando, lo que viene pasando, ¿por qué el sector privado tiene que salir a apagar incendios? Ahí vamos, bueno, ahí vamos a disentir un poquito. Entre lo que hemos planteado nosotros, no planteamos que el sector privado haga un esfuerzo. Sí. Estamos pensando en familias y conectadas a empresas que han lucrado y siguen lucrando en la provincia y no han parado un segundo durante la pandemia y es más, han acelerado su enriquecimiento porque hacen actividades que han prosperado dentro de la pandemia. Estas empresas nunca han hecho un aporte mayor del que le señale la ley impositiva, lo justo y fijado. Creemos que se puede avanzar en eso, en que hagan un aporte mayor desde lo impositivo, que eso lo tiene que votar sin duda la legislatura a propuesta del Ejecutivo, pero además estas grandes familias y riquezas serán afectadas cuando la nación evalúe y vote esta alternativa que está apareciendo. Y si algún empresario viene y le dice, señora, mire, ¿y cuándo van a hablar del costo de la política? Tendrían que planteárselo al gobernador, que es quien habla con ellos permanentemente, que digita, recibe más al sector privado que al sector estatal, ¿no? El gobernador, entiendo, está preocupado por la economía, pero es una de las provincias que menos medidas ha adoptado la provincia de Jujuy. Hay un informe, lo leyó hace pocos días salió, y en virtud de eso consiguió este endeudamiento, pero que sigue siendo deuda, no asistencia. Claro. O sea, realmente el sector privado en el discurso le interesa, pero en la práctica no está pudiendo. Él toma la receta, como dijo usted, un ABC, lo que dicen los libros, que es apuntar a la clase trabajadora, a su
clase trabajadora que ya viene muy golpeada, que ya le dijimos, nosotros ya no podemos hacer el esfuerzo, no vamos a aceptar detracciones. Si nos empuja suficiente, creo que los trabajadores van a salir a la calle, como nos ha encontrado lamentablemente la historia de Jujuy. No queremos que llegue a eso. Lo hemos hecho mucho los sindicatos para contener a nuestro trabajador y seguimos haciéndolo, Claro. porque seguimos bancando su endeudamiento, pero acá hay que entender que cuando golpea a la clase trabajadora, golpea toda la economía de Jujuy, que se nutre cada mes con esos ingresos, derrama. por el derrame. Prácticamente, me atrevo a decir, y si no, habría que hacer un estudio realmente muy profundo, pero que entre el 80 y 90% de los clientes de todas las empresas que han abierto son empleados públicos. Y hoy están abiertas y esperando que los empleados públicos cobren. ¿Por qué? Porque ahí se va a mover. Hoy no se vende. Están los negocios abiertos, están los empleados esperando y la gente pregunta, pasa, pero no compra. Y eso lo informó la CAME, ¿sí? Que han caído las ventas a pesar de negocios abiertos. ¿Por qué? Porque no hay circulante, no hay dinero. Entonces, si además el poco dinero que circula, que parte de los empleados públicos, se limita, se fracciona, la economía de Jujuy no va a arrancar. Entiendo. Si ese es el objetivo. Me queda un minuto. ¿Están pensando en alguna otra medida? ¿O van a esperar a ver qué pasa con...? Bueno, estamos trabajando con las mesas nacionales de los gremios. Cada gremio local tiene representación nacional para poder llegar con el reclamo fuera de la provincia, ¿no? Estas medidas adoptadas en el concierto de la provincia no le vemos mucho camino de poder lograr resultados. Entonces vamos a involucrar a las mesas nacionales, a los ministros nacionales y al propio presidente, si podemos llegar con un pedido de que, bueno, si bien se asista a la provincia de Jujuy, se audite desde organismos de control nacional la inversión de los fondos, que se ponga, digamos, de alguna manera, no solo como ejemplo a Jujuy de, por ejemplo, la salida de la cuarentena o medidas tomadas, sino que se audite la gestión de la crisis, porque si la gestión tiene problemas de rendición que acusa la legislatura, y eso que la legislatura es el órgano de control natural del presupuesto. Eso dice la teoría. Sí. Pero no es lo que es la teoría. Es la teoría, es el deber ser. Eso habría que revisarlo el día de mañana. Sí, no porque ahora, acá hay no controles ahora. que no están funcionando. Claro. El control legislativo, el control ciudadano, claro. ¿sí? El control judicial y el control administrativo. No están funcionando todos y plenamente, ni ejercitando esa función. Entonces me parece que hay que plantear a nivel nacional que el control se ejerza desde también organismos nacionales y que se vigile muy de cerca, porque evidentemente queremos que este dinero, si hay un endeudamiento problemático en su gestación, pero ese endeudamiento está destinado a garantizar el pago de los salarios, así sea. Gracias. A usted. Gracias por venir, muy atenta. Bueno, ahí está, Susana Ustares, la secretaria general de APOC, ha sido muy clara respecto de cuál es la situación a esta hora del sector público, molesto como consecuencia de las decisiones que toma el señor Morales. Chao, hasta mañana.